Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, un médico rural ecuatoriano que les va a hacer un análisis de cómo ha sido la salud y la vida de los ecuatorianos en esta ocasión durante los años 50. Entendamos que en el mundo en aquel momento se vivía la denominada Guerra Fría y se comenzó a vivir también el denominado Baby Boom. Es decir, después de la guerra hubo una explosión demográfica, algo que era muy importante. En el caso de la Guerra Fría, la guerra de Corea llevó a un enfrentamiento entre Corea, China, Rusia y Estados Unidos junto con toda la ONU, produciéndose una especie de pequeña guerra mundial en esa zona que terminó con un armisticio, es decir, nadie ganó, volvieron a sus sitios originales de donde partió el conflicto y ahora existe una Corea del Norte y una Corea del Sur señaladas por una frontera de mutuo acuerdo, pero no existe un tratado de paz. Esta es importante porque fue la primera vez que Estados Unidos tuvo que confrontar un revés en una guerra mundial, en una guerra fuera de sus fronteras. Las guerras que Estados Unidos había participado fuera de sus fronteras siempre fueron victoriosas. Es la guerra de Corea la primera de las guerras fuera de su país en la que pierde. A esta guerra se sumaría después la guerra de Vietnam. En estas circunstancias, Estados Unidos comienza a ejercer una presión y un control sobre los países latinoamericanos donde proliferan las dictaduras. Hay una inestabilidad social, una inestabilidad económica, una invasión por parte de las transnacionales que llegan a Ecuador, como por ejemplo Texaco y Fruit Company. Y todo esto hace que en Ecuador, por ejemplo, se dan muchísima inestabilidad política. Ya en los años 30 tuvimos 11 gobiernos y desde ahí, en los años subsiguientes, solamente en los años entre 40 y 50 ya llegamos a tener en los años 40, 3 golpes de Estado y en los años 50 otros 5 golpes de Estado. Esto nos habla bien claro de que la inestabilidad era tal que se reproducía lo que pasaba en América Latina. En América Latina se crea la Organización de Estados Americanos en 1949, pero a partir de ese momento los Somoza se toman Nicaragua, Guatemala se convierte en una guerra interminable, Colombia se convierte en una guerra interminable, Ecuador se convierte en un, no era un periodo de dictaduras, pero era una gran inestabilidad política. Y todos los países de América Latina vivían esta inestabilidad política caracterizada por una sobreexplotación de sus recursos de manera industrial, que además se acompañaba de la propagación de enfermedades. En Ecuador, por ejemplo, en Guayaquil se propagó rápidamente la tuberculosis. En la Amazonía peruana se propagó increíblemente la lepra. Y así, en cada uno de los países se iban propagando estas enfermedades. Nosotros comenzamos a construir carreteras, a hacer tendidos eléctricos, a tener tranvías, a tener puentes, a tener infraestructura sanitaria, infraestructura, cambió la construcción, empezó el cemento, empezó el bloque, cambió todo el modelo de gestión de los campos y de las zonas rurales, donde comenzó a aparecer la agroindustria, algo que no se conocía. Siempre el cultivo de la, del cacao fue un cultivo de plantaciones de grandes haciendas, pero cuando llega a la United Fruit aparece la agroindustria. Entonces la United Fruit llega con tractores, llega con aviones para hacer la fumigación, llega con barcos, tiene hasta astillero naval en Esmeraldas para hacer la producción de sus propios barcos, transportar las cargas y recoger las cargas de los ríos. Tiene
el uso de pesticidas, el uso de abonos, que cambien completamente. Además aparece el empleado que llega a trabajar temporalmente y luego se va, el asalariado del campo, que ya es un individuo que se contrata solo por temporada. Esto a su vez hace que en el Ecuador se propaguen muchísimas enfermedades, especialmente en las zonas donde hay la deforestación y se propaga de manera desesperada la malaria. Se hace necesario crear el Instituto de la Malaria y los campesinos son formados para ir de casa en casa, de barrio en barrio, tratando de dar pastillas de cloroquina y de sacar sangre a las personas, los famosos trabajadores de malaria. Por supuesto, también estos trabajadores de malaria llegaban a fumigar las casas con pesticidas y se utilizaba el DDT, que después fue rechazado porque el DDT era cancerígeno. Pero en todas partes se utilizaba el DDT para pulgas, para piojos, para ratas, para todas las esquinas. El DDT se usaba como si fuera harina del pan. En todas partes se utilizaba el DDT. Entonces los trabajadores de malaria de alguna manera eran temibles también, porque cuando llegaban y fumigaban, morían los pollos, morían las gallinas, morían los animales domésticos, la gente nos tenía pánico. Pero esto es lo que se dio en estos años en que aparece la llegada de la Texaco a la Amazonía y de la United Fruit Company a Esmeraldas, que cambia, convierte al Ecuador en el país bananero. El Ecuador se convierte en el mayor exportador de banano del mundo y pasarían luego de eso 20 años para convertirnos en país exportador de petróleo, aunque comenzamos la explotación de petróleo ya en la península de Santa Elena. Es así como se presenta el ambiente antes de contarles lo que viene a continuación, que es cómo fue la vida en aquellos tiempos de